Bolsa para compras tejida a crochet. Para la bolsa te sugiero primero trabajar sobre un molde, es decir, copiar en un pedazo de papel la medida que queremos. Y una vez que tenemos eso, vamos a empezar nuestra cadena inicial tratando de lograr con esta el ancho de nuestro molde. Ten en cuenta siempre la importancia de trabajar con moldes y con muestras, porque estos nos van a ser de guía siempre. Y con este tutorial lo que estamos buscando es hacer prendas un poquito más grandes de las que venimos haciendo y tratar de comprender muchas cosas que suceden a la hora de seguir un tutorial. Una vez que he logrado un largo tentativo de lo que puede ser el ancho de mi molde, lo voy a ir midiendo. En este caso, como tengo que unir laterales, tengo que prever de que mi cadena inicial sobresalga un poco de lo que va a ser mi molde, para que sea después parte de la unión. Entonces me quede el molde en su justa medida y no más chico de lo que estoy pensando. Es decir, que a medida que voy tejiendo también tengo que prever cómo es que voy a hacer las uniones y cuál es la finalidad de uso que va a tener la prenda. Entonces, en este caso, como va a ser una bolsa y este va a ser uno de los extremos, necesito darle firmeza y para esto le voy a hacer la primera fila en medio puntos, que después cuando hagamos la unión de ambos extremos te voy a explicar la importancia de hacerla esta en medio punto, que es lo que nos dará después seguridad a las manijas. Entonces lo que voy a hacer ahora es completar toda mi fila en medio punto hasta llegar al final de mi cadena. Y lo que tengo que tener muy presente en este momento es la finalidad o el uso que le voy a dar a la prenda. En este caso estamos haciendo una bolsa de compras que lo que va a hacer es soportar mucho peso. Entonces lo que necesito es que mi tramado no esté cediendo a medida que lo vaya tejiendo. Y eso es lo que va a determinar el hilado que vamos a utilizar. Es decir, hilados con poca o cero elasticidad, como por ejemplo el algodón rústico, también llamado piolín, o bien el macramé, el hilado peruano, entre otros. Cuanto menos elasticidad tenga nuestro hilado, mejor. Una vez que he completado toda mi fila en medio puntos, la vuelvo a posar sobre mi molde. Y esta recuerda que tiene que sobresalir un poco porque después la tengo que unir. Ahora en la segunda vuelta lo que voy a hacer es elevarme para trabajar con varetas. En el primer punto voy a picar con una vareta y voy a comenzar con el diseño del cuerpo de mi tramado, que es una cadena al aire, pasar un punto de base, ahí estoy logrando equivalencia, y recién pico en el punto siguiente. Entonces de esta manera voy a ir formando el calado que tiene el cuerpo del tramado. Es decir, que voy a hacer una vareta, una cadena al aire, voy a pasar un punto de base y voy a repetir una vareta. Y a esta secuencia la voy a repetir hasta llegar al final de la fila y en todo el cuerpo del tramado. Cuando empezamos a trabajar con calados, lo que empezamos a ver en los tutoriales o en las revistas son la cantidad de puntos para la cadena inicial. Entonces en ocasiones vas a encontrar, por ejemplo, cadena inicial múltiplo de 5 más 2 de orillo, múltiplo de 3 más 1 de orillo y así. Entonces si sos principiante y estás por empezar un calado, lo que te sugiero es respetar esa cantidad de puntos que te dice el tutorial, porque de eso dependerá que logres el dibujo que va a tener tu prenda. Pero todo tiene un pero. En este caso mi cadena inicial para este modelo tendría que haber terminado en número impar y ha terminado en número par. Tendría que hacer una cadena al aire, dejar pasar mi punto de base y recién picar en vareta, pero se ha terminado mi fila. Entonces lo que voy a hacer es la cadena al aire y voy a picar en mi último punto con una vareta. Lo que estoy haciendo es un aumento. ¿Y qué es lo que sucede? Puedo justificar el aumento por la finalidad de mi prenda, es decir, que es una bolsa. Entonces no me preocuparía que la parte superior quede levemente más angosta que lo que va a ser el cuerpo de la bolsa. Justificando eso, lo que tengo que tener en cuenta es que al llegar al otro extremo y hacer de nuevo el medio punto, la fila de medio puntos, tengo que hacer esa leve reducción para que ambas me queden homogéneos.
Es decir, que puedo justificar el inicio, que no es respetado que mi inicio sea en número impar, porque estoy teniendo en cuenta la finalidad de la prenda. Y a lo que quiero llegar es que, si bien es muy importante tener en cuenta la cantidad de múltiplos de puntos para hacer un dibujo o un diagrama, no seas tan estricta con eso, porque a veces eso puede limitarte. Y esto se podría justificar por la finalidad de uso. Es decir, que siempre es una sugerencia, nunca va a ser algo absoluto. ¿Es importante tenerlas en cuenta entonces a la cantidad de cadenas iniciales? Sí. ¿Y sí o sí tiene que ser así? No, no es absoluto. Ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta y lo que vamos a hacer es repetir la secuencia de la vuelta anterior. Me elevo para trabajar con varetas. Donde tengo vareta, voy a picar en vareta. Y donde tengo una cadena al aire, haré la cadena al aire, la paso y pico en la vareta siguiente. Y esto es lo que va a ir formando el calado de nuestro cuerpo del tramado. Ahora bien, ya empezando mi tercera vuelta, lo que puedo empezar a ver en esta vuelta es, por ejemplo, cómo es que vengo haciendo los puntos y cómo viene quedando la elasticidad del tramado. Entonces, si esta aquí viene quedando suelta, tiene mucha elasticidad o mis puntos están muy sueltos, lo que te sugiero hacer es reducir el número de la aguja, porque lo que queremos es que esto quede firme para que pueda soportar la mayor cantidad de peso posible. Entonces, si es tu primera obra, te sugiero trabajar con agujas grandes e hilados claros. Si tienes agujas grandes e hilados finos, lo que puedes hacer es trabajar con 2 o 3 hilos finos simultáneamente, es decir, trabajarlos a los 3 juntos. Eso hará que aumente el volumen de tu hilado, lo puedas trabajar con una aguja grande y además que puedas soportar más peso. Entonces, una vez completada la fila, lo que vuelvo a hacer, como siempre, y lo voy a hacer durante todo el tramado, es posarlo sobre mi molde para saber si este está quedando como quiero que quede. Y voy a ir creciendo la cantidad de vueltas que sea necesaria hasta lograr el largo que tiene mi molde. Una vez que lo he logrado, lo que voy a hacer, más si soy principiante, es hacer una fila en medio punto. Eso me indicará que he llegado a la mitad del cuerpo del tejido. Entonces, que a partir de ahí lo que me queda es repetir la cantidad de vueltas que he hecho para la primera parte. Ten en cuenta, si eres principiante, que el molde, además de establecer el tamaño que queremos lograr, también nos va a ir indicando si es que estamos haciendo aumentos o disminuciones, que al principio, cuando estás aprendiendo a tejer, cuesta mucho identificar esos pequeños errores que cometemos a la hora de tejer. En este caso yo voy a hacer solamente una vuelta en medio punto para que me sirva de guía, pero si quisieras tener más firmeza o más soporte en la base, puedes hacer más vueltas. Eso lo dejo a tu criterio y a tu creatividad. Recuerda que un tutorial siempre va a ser una guía de donde tengo que obtener los datos para saber cómo hacerlo, pero la cantidad de cadenas y las medidas está íntimamente ligada a tu pulso y al material con el que estás trabajando. Es decir, que si hubieses querido, hubieses empezado la vuelta en medio puntos, incluso hasta desde la mitad del tramado, conformando casi toda la base. Eso ya es tu creatividad. Entonces, una vez que he llegado al centro, lo que voy a hacer es contar la cantidad de vueltas que tengo en varetas de mi calado, y esa misma cantidad de vueltas la voy a repetir para volver. Siguiendo la misma secuencia, voy a hacer en el primer punto una vareta, una cadena al aire, voy a pasar un punto de base y así hasta completar toda la fila y hasta lograr hacer la cantidad de vueltas que he hecho para la primera parte. Y en esta parte, mucho más que al principio, lo que te sugiero es también ir posando tu tramado sobre el molde que tienes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En primera instancia, nuestro pulso se va cansando. Nuestro pulso cambia a medida que transcurren las horas del día. También una buena o una mala noticia puede alterar nuestro pulso. Y además, ya no tenemos la misma concentración que en la primera vuelta, porque al ser la primera vuelta la más difícil o la que nos cuesta un poquito más, entonces prestamos mucha atención y nuestro pulso está sujeto a esa atención que estamos prestando. Eso, a medida que nos hacemos
un poquito más ágiles a la hora de ir tejiendo vuelta a vuelta, eso lo vamos soltando. Entonces es probable que en ocasiones una parte te quede más ancha que la otra. Es porque has ido soltando tu pulso. Lo que te sugiero en esa ocasión es que disminuyas un punto el número de la aguja o bien que descanses del tejido hasta el día siguiente. Ahora lo que nos queda por hacer es completar la vuelta en medio punto, que como habíamos hecho un aumento en la primera vuelta, lo que te sugiero es hacer ahora la disminución para que la cantidad de medio puntos y la medida me quede igual de la primera vuelta como de la segunda. Y una vez que he completado toda mi vuelta en medio punto, lo que me queda por hacer es cortar. Y ahora lo siguiente va a ser trabajar sobre los laterales. Recuerda dejar un poco de lado, nunca trabajar al ras. Y ahora lo que nos queda es unir los laterales. Lo que voy a tener en cuenta, como vengo teniendo muy en cuenta durante el cuerpo del tramado, es la finalidad de uso. Como va a ser una bolsa que en principio va a soportar mucho peso, lo que voy a hacer va a ser tomar una vareta de un lado y una vareta del otro, es decir, todos los puntos de orillo. Podría unir un extremo con el otro de distintas maneras, pero esta me parece que es la que más peso podría soportar. Entonces voy a trabajar con los puntos de orillo, junto estos dos y me voy a elevar como si fuera a hacer un medio punto. Y voy a hacer efectivamente 2 medio puntos por cada calado que tengo. Esta cantidad de puntos de los laterales depende de los puntos que hayas hecho en el cuerpo del tramado. Es decir, en este caso, al tener el punto vareta, 2 de mis medio puntos equivalen a un punto vareta en horizontal. Y esto va a variar según el pulso. Es probable que en tu caso, si esto te viene quedando muy ceñido, capaz que necesitas 3 puntos. Lo tienes que ir viendo a medida que lo vas tejiendo. Si has hecho vueltas en medio punto o más vueltas en medio punto, te sugiero por cada fila de medio punto hacer un solo medio punto. Si has hecho varetas triples, te sugiero hacer 3 medio puntos. Eso vas a ir midiendo a medida que vas trabajando. Ten en cuenta que lo que tenemos que lograr es que esto quede recto, ni ceñido, ni con vuelo o volado, a no ser que quieras darle específicamente ese efecto de vuelo en el lateral, pero te sugiero hacerlo a partir de la segunda vuelta. Una vez que voy llegando al extremo, voy a unir la última fila de medio punto con un medio punto. Voy a asegurarme de tomar bien los dos, voy a hacer el medio punto. Y una vez que este está recto y está quedando como quiero, lo que voy a hacer es cortar y repetir la misma secuencia en el otro lateral. Una vez que tengo la unión de mis dos laterales, voy a determinar qué es lo que quiero, si quiero que la costura quede para adentro o quede para afuera. Eso lo dejo a tu criterio. Lo que sí te sugiero que si vas a hacerle luego una funda o trabajar con tela por dentro de dejes la costura para adentro porque te vas a valer de ella para hacer la unión entre la tela y el tejido. Y lo que voy a hacer ahora es emprolijar la parte de arriba de nuestro tramado. Recuerda siempre que cuando trabajamos con dos partes, estas tienden a quedar un poco improlijas. Entonces, lo que te sugiero es hacer una vuelta por el contorno para emprolijar estas. En este caso, como estoy haciendo una bolsa de compras que tiene que soportar mucho peso, voy a tomar estos puntos de distinta manera de lo que lo haría normalmente. Es decir, voy a tomar el hilado como si fuera que voy a hacer un medio punto, pero voy a picar en el punto de abajo. Es decir, que no estoy trabajando sobre mi vuelta en medio punto, estoy trabajando sobre la vuelta donde ya he hecho el calado. Y a esta secuencia la voy a repetir hasta completar todo el contorno. Lo que estoy haciendo con esta particular forma de tomar los puntos de base es darle más firmeza a mi contorno, porque es sobre esta donde voy a hacer la tira y necesito que esta esté lo más segura posible para que pueda soportar el mayor peso posible. Y así,
Voy a seguir hasta completar toda la vuelta. Y una vez que termino la vuelta, no solo he logrado mayor firmeza, sino también en prolijar todo lo que es mi contorno. Ahora voy a empezar con esta vuelta, que va a ser la vuelta de la tira, pero ya la voy a tejer normalmente como se teje un medio punto. En principio voy a identificar cuántos puntos de base voy a tomar de un lado y del otro y dónde quiero que quede la tira. Podría ir marcándolos con marcadores de puntos o con cualquier hilado de otro color que me haga contraste. En este caso yo voy a tomar 2 diagramas de calado de un lado, voy a hacer la tira, y 2 diagramas del calado del otro. En principio tendría que tener en claro cuál es el largo de la tira que quiero. Entonces seguir ese largo en la cantidad de cadenas requeridas. Por ejemplo, 20 cadenas, 30 cadenas. Todo depende del largo que vos le quieras dar. Una vez que he llegado a ese largo, voy a pasar a picar en el otro extremo. Yo estoy tomando 2 diagramas del calado de base. Entonces donde empieza uno, pico. Y es así como se va a ir formando lo que va a ser la tira de mi bolsa. Puede ser más cerca, más lejos, más larga, más corta, eso lo vas a determinar vos. Y así voy a seguir hasta completar todo este lateral y nuevamente repetir la secuencia cuando esté del otro lado. Y al terminar la vuelta voy a unir un extremo con el otro con punto pasado y me vuelvo a elevar para seguir trabajando en medio punto. Voy a hacer una vuelta más en medio punto para darle mayor firmeza a mi tira. Y a esta vuelta en medio punto la puedes repetir la cantidad de veces que quieras. Lo que sí tienes que tener también en cuenta a la hora de repetir las vueltas en medio punto es que cuando te toca tejer la manija tienes que ir haciendo aumentos en la cantidad de puntos para que ésta no pierda su forma. Es decir, que si has hecho 10 cadenas para tu manija, tendrás que hacer 20 en la vuelta siguiente. Y en la vuelta siguiente ir agregando de 10 en 10. Todo va a depender del largo de tu pulso y del material con el que estés trabajando. Y no pierdas de vista que a mayor cantidad de vueltas que le des a tu manija, mayor seguridad tendrá esta. Espero que te haya gustado el desafío de la bolsa y hayas podido comprender muchas cosas que nos suceden a la hora de empezar a tejer. Puedes dejarme tus consultas y tus dudas en los comentarios.